y marca. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Buenos días, niños. ¿Me escuchan? Buenos días, teacher. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¡Ay, ahí está Manchas! ¡Hola, Manchas! Buenos días, ¿cómo están? Manchas también va a recibir clases hoy. Buenos días, teacher. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a saludar, vamos a ver quiénes están conectados por aquí. A ver, está. Buenos días, Arianita. Buenos días, Emilio. Buenos días, Hilary. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, Leslie. Buenos días, Nayeli. Buenos días, Saúl. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Génesis. Buenos días, Juanmi. Buenos días, Macario. Buenos días, Mati. Muy bien. Buenos días, Génesis. Génesis no te había saludado también. Muy bien. Entonces, en lo que se nos unen los demás, buenos días. En lo que se nos unen los demás, vamos a compartir de una vez nuestra pantalla. Así me dicen si la pueden ver. Ahí señor Eddie y Ashley también. Buenos días, niños. Emilio pregunta libro o cuaderno. Como siempre, Emilio, ahorita vamos al cuaderno y después, si nos da tiempo, terminamos en el libro. Si nos da tiempo de terminar de explicar todo rapidito, realizamos de una vez la página del libro. ¿Todos logran ver mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar entonces, niños. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de la diferencia de conjuntos. Muy bien. Vamos a esperar solo que se destrabe un poquito aquí. ¿Me miran? ¿Me escuchan todavía? Niños. Ya regresé. Ahí estamos. Ya volví, niños. ¿Me escuchan? Todavía está el teacher. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Muy bien, hoy sí los miro. Muy bien. Muy bien, entonces, niños, ¿se recuerdan que estamos viendo esta semana lo que son las operaciones de conjuntos? Ya vimos lo que es la unión y ya vimos lo que es la intersección de conjuntos. Ahora, hoy nos toca ver el tema de la diferencia de conjuntos, ¿sí? Que es otra de las operaciones de conjuntos que vamos a estar trabajando este año. Entonces, vamos a comenzar colocando nuestro título y nuestra fecha de hoy en el cuaderno. Hoy es 4 de febrero del 2021. 4 de febrero del 2021. De 2021. ¿Ya todos colocaron el título y la fecha? Teacher, cuaderno. Cuaderno. Sí, en el cuaderno estamos ahorita, niños. Puse la fecha, teacher. ¿Ya estuvo? ¿Te manda? Tengo una pregunta, yo de usted del tema matemáticas no tengo una tarea pendiente. Que si tenés alguna tarea pendiente, Mati. Ajá, de matemáticas. Creo que sí, Mati, la que no me has enviado del día que no te pudiste conectar, nada más.
que es la página 12, y les dejé un ejercicio en el ¿Cuál cuaderno. era? También. ¿Qué había que hacer? Había que realizar la página 12, que es de unión de conjuntos. Teacher, ¿qué había que hacer? La página 12, que es de una unión de conjuntos, y un ejercicio que les dejé en el cuaderno. Si querés, hoy te lo paso porque aquí lo tengo en PDF para que lo puedas copiar en tu cuaderno, ¿viste, Mati? Ok. Muy bien, entonces ahí me recordás, porfa, si se me llegara a olvidar. De todos modos, ahorita a la hora de recreo voy a tratar de mandártelo una vez, pero si se me llegara a olvidar, me recordás, Mati, me decís, teacher, no me ha mandado el ejercicio para que te lo envíe por el modo, te lo voy a enviar, ¿oíste? Ok, Muy bien. teacher. Muy Teacher, bien. no les toca eso de McDonald's, ¿verdad? Sí, hoy les toca en el tercer periodo, cabal. Mm. Bueno, muy bien, niños, vamos a comenzar entonces Donde con la iría medio diferencia natural. de conjuntos, ¿sí? Vamos a colocar ahí, primero que nada, en nuestro cuaderno, ¿qué es la diferencia de conjuntos? Entonces coloquen ahí, es una operación de conjuntos, en la cual debemos identificar todos los elementos que son, perdón, a ver si me puso la aquí, ahí está. Todos los elementos que son diferentes del primer conjunto, o de un conjunto, pongan mejor, no pongan del primero, pongan de un conjunto con respecto al otro, Muy bien. La diferencia de conjuntos es una operación de conjuntos en la cual debemos identificar todos los elementos que son diferentes de un conjunto con respecto a otro. O sea que en la diferencia vamos a buscar qué elementos tiene un conjunto que no tiene el otro, ¿sí? Pero solo vamos a ver los que son diferentes del conjunto que nos indiquen, ¿sí? Vamos a tener dos conjuntos nosotros en la operación, pero nosotros solo tenemos que identificar los elementos que sean diferentes de un conjunto con respecto al otro. O sea, no vamos a ver todos los que sean diferentes entre los dos conjuntos, sino que solo vamos a ver qué elementos tiene diferentes el conjunto que nos están indicando. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo para que me entiendan mejor. Vamos a colocar ahí. Antes de que se me olvide, el signo que vamos a utilizar para representar la diferencia de conjuntos es el signo menos, ¿sí? Como que fuera una resta, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que la U era de unión de conjuntos? El arquito, que era como la U al revés, era la intersección. Y para representar la diferencia de conjuntos vamos a utilizar el signo menos, ¿sí? Yo creo que ya todos conocen el signo menos. Muy bien, todavía están por ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Siguen por ahí, niños? Yo sí, teacher. Yo terminé de Sí, copiar. teacher, sí, teacher. Seguimos. Buenos días, teacher. Buenos días, ¿qué tal, Ivana? Teacher, disculpe la demora, es que hubieron problemas técnicos. No te preocupes, Ivana, el internet está malo en todos lados, no hay ningún problema. Aquí estamos copiando en el cuaderno ahorita la diferencia de conjuntos, ¿oíste? Solo esto llevamos hasta ahorita. Ok, teacher. Ok, De nada, Ivana. Por Ivana otra vez tuvo problemas técnicos, se le quedó trabado. ¿Quién me estaba hablando? Yo, teacher, Santiago. Sí, Santi. Solo eso tenemos que copiar. Ahorita sí, ahorita vamos a realizar un ejemplo, ¿sí? Para que me entiendan mejor cómo debemos trabajar la diferencia de conjuntos. Entonces escriban ahí abajito de la definición, ejemplo. Ay, se me fue
fue muy grande la letra. Ahí está. Ejemplo. Vamos a tener el conjunto, esta vez vamos a colocar el conjunto J y vamos a colocar el conjunto K. Muy bien. Entonces vamos a colocar nuestras respectivas llaves, como siempre. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, en el conjunto J, niños, vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar. En el conjunto K vamos a colocar los elementos 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Todos logran ver los dos conjuntos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, vamos a explicar ahorita la diferencia de conjuntos. En la diferencia de conjuntos, niños, lo primero que ustedes se deben fijar es cuál es la letra que aparece primero en la operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una diferencia de conjuntos nosotros solo vamos a buscar los elementos que sean diferentes de un conjunto con respecto al otro. Es decir, que vamos a buscar los elementos que son diferentes en un solo conjunto. Y para saber cuál es el conjunto al que tenemos que buscar los elementos que son diferentes, tenemos que ver cuál es la letra del conjunto que aparece de primero. Se me trabó. Ahorita les repito entonces. ¿Ahora sí me oyen? Muy bien. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces les decía, niños, que cuando tengamos una diferencia de conjuntos, lo primero que se tienen que fijar ustedes es cuál es la letra que aparece primero en la operación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar los elementos que sean diferentes del primer conjunto con respecto al segundo. ¿Sí? Entonces, si la letra J es la que aparece primero en este caso, nosotros tenemos que buscar solamente qué elementos tiene el conjunto J que no tiene el conjunto K, ¿sí? En la diferencia solo vamos a buscar los elementos que son diferentes del primer conjunto, no del segundo, ¿me entienden? Solo vamos a ver entonces el conjunto J, cuáles son los elementos que tiene diferentes al conjunto K. Eso es lo único que vamos a buscar nosotros en una diferencia. Entonces vamos a decir en este caso, tengo la operación J diferencia K o J menos K. Entonces yo tengo que buscar los elementos del primer conjunto nada más que no se repiten en el segundo. ¿Cuáles son los elementos del primer conjunto que no se repiten en el segundo? 1, 3 y 5. Muy bien. El 1, el 3 y el 5. Muy bien. 5. Excelente. 1, 3 y 5. Entonces, niños, en la diferencia me estaba pidiendo J menos K. Es decir, ¿cómo quedaría el conjunto J si le quito los elementos repetidos del conjunto K? Y entonces me quedaría nada más como 1, 3 y 5, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el conjunto J y el conjunto K va a ser 1, 3 y 5, porque son los elementos que tiene el conjunto J que no posee el conjunto K. Pero, como les digo, en la diferencia es muy importante el orden en que aparecen las letras de los conjuntos dentro de la operación, porque no va a ser lo mismo J menos K que K menos J. ¿Sí? En este caso, K menos J. Ahora vamos a hacer la operación al contrario, si se dan cuenta. Aquí ahora ya no vamos a restarle a J el conjunto K, sino que lo vamos a hacer al revés. ¿Qué elementos del conjunto K no posee el conjunto J? Entonces siempre nos fijamos nosotros, siempre nos vamos a fijar muy bien en cuál es la letra que nos aparece primero en la operación. En este caso, como la primera letra es la letra K, entonces me está indicando la diferencia que yo al conjunto K le tengo que quitar los elementos repetidos del conjunto J. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no se repiten
del conjunto K dentro del conjunto J? ¿Quién me puede ayudar? Ya Saúl los había dicho. Muy bien, el 6 y el 8. Gracias, teacher. De nada, Me dio ya crédito. te había escuchado, Saúl, que ya lo habías dicho. Muy bien. Entonces, niños, el conjunto K posee estos dos elementos que no posee el conjunto J. Por lo tanto, la diferencia entre K menos J va a ser 6 y 8. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta por qué la diferencia es tan importante? Que nosotros identifiquemos bien cuál es la primera letra que está dentro de la operación, porque con esa letra es la que nosotros tenemos que identificar el conjunto al que le vamos a buscar los elementos que son diferentes. Por ejemplo, en la primera, como les decía, si dice J menos K, entonces me está preguntando, ¿qué elementos de J no aparecen en el conjunto K? Y ya lo encontramos aquí nosotros, que era 1, 3 y 5. Pero si la operación está al revés, aunque estemos usando los mismos conjuntos, si ustedes se dan cuenta, aquí no me está pidiendo lo mismo, porque aquí me está pidiendo qué elementos tiene el conjunto K que no tiene el conjunto J. Y entonces aquí me queda 6 y 8. Esta diferencia de conjuntos es la única operación de conjuntos que cuando ustedes cambian el orden de las letras en la operación, también les va a cambiar el resultado. Porque en la unión y en la intersección, ustedes se recuerdan, no importaba en qué orden colocáramos las letras, no nos iba a afectar el resultado. Sí, la operación seguía siendo igual. Pero en la diferencia de conjuntos, sí. Si nosotros cambiamos el orden de las letras de los conjuntos en la operación, el resultado nos cambia totalmente porque es una operación totalmente diferente. ¿Sí? Entonces aquí, J menos K. ¿Qué elementos de J no tiene K? 1, 3 y 5. Y en esta otra, ¿qué elementos de K no tiene J? 6 y 8. Muy bien. ¿Comprenden este primer ejemplo? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, Sí, teacher. Muy teacher. bien. Vamos a hacer otro ejemplo de todos modos para que me vayan comprendiendo mejor. ¿Puedo borrar ya este También lo ejemplo? copiamos. ¿Ya lo copiaron? Sí, teacher, pero también Ya, copiamos el teacher. otro ejemplo que va a ser. Sí, también copien. Todos los ejemplos, háganme favor de copiarlos porque son los que les van a ayudar para resolver después sus laboratorios y sus pruebas cortas y todo eso. ¿Sí? Ah, ya. Ajá. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a borrar este para que puedan ver el siguiente ejemplo. Vamos a borrar aquí. Ahora vamos a poner conjunto R y conjunto S. Muy bien. Entonces, niños, vamos a colocar aquí que el conjunto R posee los siguientes elementos. Coloquemos ahí. Vamos a colocar útiles escolares. No, mejor ya sé, comida para que les dé hambre, porque hoy hay frito. Ah, pero teacher, aquí tengo más comida. Pastel. Dichoso Saúl tiene comida ahí. Pero de todos modos le vamos a Yujú. antojar la comida aquí. Ah, sí, Pizza, teacher. pastel, le vamos a poner helado, le vamos a poner dulces. Vamos a Teacher, poner ¿usted qué sabor de helado le gusta? el de chocolate, me gusta el napolitano, el A mí de, también. el de leche condensada con higo de la Pops, no lo han probado, es delicioso también. A mí de Pops me gusta el café cuidado, pero mi favorito es el helado de limón. De limón. Ese es rico El mío es también. el de... Favorito es el de algodón de azúcar. Ah, ese es bien rico también. Me gusta el de algodón de azúcar. A ti también, Leslie. Ajá. Pero ¿saben cuál no me llama la atención? Y a un mi amigo cómo le gusta el de chocomenta. Ese sí no me llama la atención. No lo he probado, no. pero Rico. me llama la atención. ¿Sí les gusta? rico, Rico, teacher. O sea que sí lo han probado. Bien que han probado todos los Sí. sabores ustedes. Teacher, a mí me gusta cada vez que mi papá me lleva a Pops probar nuevos sabores. O sea que nunca pedís el mismo. No. Yo No. sí, teacher. Siempre que voy a Pops, lo único que pido es mi café culata. Frío. Ese es tu favorito Pequeñita. entonces, Saúl. Sí. Yo antes me preguntaba, fíjense, cuando era chiquito, que ahí venden todavía un helado que le llaman vaca negra, que es helado con Coca-Cola. Y entonces yo de chiquito, ¿sí, Mati? Teacher, así me gustan los helados, solo si los como. Te encanta, entonces así vaca negra, Mati.
Ajá, con el vaso que tiene una vaca. Fíjate que yo decía, porque a la gente le puede gustar el helado con Coca-Cola, decía yo, pero un día con los niños, hace como unos 5 años, digo yo, que con los niños hicimos el experimento aquí en el colegio para un día del cariño, compramos helado y les dijimos, probemos echarle Coca-Cola a ver cómo sabe. Y sí sabe bien rico. Por eso entendí por qué era que le gustaba a la gente la vaca negra. ¿Y por qué le llaman la vaca negra? Porque Sí, el helado, como está hecho de leche de vaca, y le echan Coca-Cola, por eso le llaman vaca negra. Ajá. Ay, yo pensé que era de una vaca especial que daba Coca-Cola. Vamos a ver. Entonces, niños, vamos a tener aquí el conjunto R de pizza, pastel, helado, dulces y chocolate. Y el conjunto S de hamburguesas, pizza, dulces, frutas. Y vamos a colocar aquí refresco. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, niños. Entonces tenemos el conjunto R y el conjunto S para que se les antoje la comidita. Y ahora nos van a pedir que saquemos primero que nada la diferencia entre el conjunto R y el conjunto S. Entonces, si me está pidiendo la diferencia entre el conjunto R y el conjunto S, me está pidiendo que busque qué elementos del conjunto R, no aparecen en el conjunto S, ¿sí? ¿Qué elementos del conjunto R no aparecen en el conjunto S? Entonces vamos nosotros a nuestro conjunto R a buscar. ¿Cuáles son los elementos del conjunto R que no aparecen en el conjunto S? Pastel, helado y chocolate. Bien, helado. Muy bien, muy bien. Pastel, helado y chocolate. Chocolate. Muy bien. Lo vamos a marcar entonces aquí. Estos son los elementos, entonces, niños, del conjunto R que no le pertenecen al conjunto S. El pastel, el helado y el chocolate. Entonces, vamos a colocar aquí en la diferencia entre el conjunto R y el conjunto S. Pastel, helado y chocolate. ¿Sí? Esa sería entonces la diferencia entre el conjunto R y el conjunto S. El pastel, el helado y el chocolate. Muy bien. Ahora, ¿me escuchan todavía? Creo que se cortó. ¿Me escuchan? El segundo. Sería igual, era hamburguesas, refresco. Hamburguesas, frutas y refresco, teacher, son Muy bien, ya esas. hicieron el segundo de una vez. Qué pilas. Pero sí lograron ver todavía el primero. ¿Me miran ahorita? Sí, teacher. Muy Sí, bien. teacher. Muy bien, entonces vean pues. En el primero la diferencia entre el conjunto R y el S era pastel, helado y chocolate. Ahora, si hacemos la operación al revés y preguntamos S menos R, es decir, ¿qué elementos del conjunto S no tiene el conjunto R? Vamos a buscar y decimos, bueno, la hamburguesa está en el conjunto S, pero no aparece en el conjunto R. Entonces, este es uno de los elementos que tiene S, pero que no tiene R. La pizza sí se repite. Los dulces sí se repiten. Pero las frutas y el refresco tampoco se repiten. Entonces, vamos a colocar las frutas y el refresco también en la diferencia del conjunto S con el conjunto R. Entonces, a todos los que ya lo hicieron, si les quedó hamburguesa, frutas y refresco, les quedó correcto. ¿Sí? Las quedaron correctas y les quedó así. Muy bien. Entonces, niños, para que vean la diferencia, ustedes se tienen que fijar muy bien, se los repito, porque se tienen que fijar muy bien cuál es la letra que les aparece de primero, ¿sí? Porque la letra que aparece primero en la operación es el conjunto que vamos a utilizar para sacar la diferencia, ¿sí? Aquí en el primer caso, como la R era la que aparecía primero, usamos el conjunto R para encontrar diferencia, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de R que no aparecen en S? Pero en la operación de abajo, como la S es la que aparece primero, vamos a utilizar el conjunto S para buscar la diferencia, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, teacher. Muy bien, entonces ahorita les voy a colocar
uno para que ustedes hagan ahí en su casa, ¿sí? Van a hacerlo ustedes solitos. ¿Puedo borrar ya estos? ¿Ya todos lo copiaron? ¿Sí? Muy bien. Ya, teacher. Bien, entonces voy borrando aquí y les voy a colocar los nuevos conjuntos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener ahora el conjunto de Ivana. Teacher, quedó celeste. Ahorita lo voy a quitar. Teacher, ¿puedo usar otra página que ya me quedé sin espacio por hacer? ¿Sí, Mati? No hay problema. Vamos a colocar aquí. Se borró nuestra llave. Ahí está. Ya borró una llavecita. Se me fue. Teacher, escribimos ejercicio. Ejemplo. Este es otro ejemplo. No es ejercicio, sino que es otro ejemplo, pero ustedes lo van a hacer. Y cuando lo hayan terminado, yo se los resuelvo aquí para que ustedes vean si les quedó igual. ¿Sí? Entonces es un ejercicio. No, no es ejercicio, solo es ejemplo. ¿Sí? Es el ejemplo número 3, pero ustedes solitos lo van a hacer. Y al final yo lo voy a resolver aquí para que ustedes vean si les quedó igual. Si no les quedó igual, lo corrigen. ¿Sí? Teacher, como en Ok, matemáticas les hicimos unas pruebas de suma, resta, división. ¿Cómo, Mati? En mate recibimos. ¿Qué dijiste? Cuando comenzamos a hacer mate, empezamos a hacer pruebas, algo así vamos a hacer. Ah, sí. Pero no eran ejercicios, sino eran ejemplos. Ajá, exacto. Cuando vimos las primeras páginas, tenés toda la razón, Mati. Muy bien, entonces vamos a colocar en el conjunto de las siguientes letras. Muy bien, el conjunto D dice que posee las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ahora el conjunto E posee las siguientes letras. A, C, E, G, I, J, A, L y M. Muy bien. Entonces, estos son los elementos con los que ustedes van a realizar la operación de diferencia. Dice, el conjunto D tiene los elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y el conjunto E tiene los elementos A, C, E, G, I, J, K, L, M. Entonces, primero les pide la diferencia entre el conjunto E y el conjunto D. Y después les va a pedir la diferencia del conjunto D con respecto al conjunto E. Vamos a ver, pues. Realícenlo, les doy un tiempo y luego lo resolvemos aquí. Teacher, eso de la diferencia entre E y D no está mal, ¿no sería primero D? No me importa el orden, Arianita. No importa en qué orden yo coloque la operación. Lo que importa es que ustedes se fijen en cuál es la letra que está primero. Gracias. De nada. Niños, la clase se nos va a cortar como a las 43 o 44, entonces vuelven a entrar al link porque todavía nos van a hacer falta 6 minutos, ¿oyeron? Entonces, si se nos corta, vuelven a ingresar. Yo ya terminé. ¿Ya? Muy bien, Mati. ¿Sí escucharon lo que les dije? No, teacher. No, les dije que la clase se nos va a terminar como a las 44 porque ya se está acabando el tiempo. Entonces, como nos van a quedar como 5 o 6 minutos todavía, vuelven a entrar al mismo link para terminar esos 5 minutos, ¿sí? Bye. Ya, mira, se me acaba. Yo ya terminé el ejemplo que es un ejercicio. Muy bien, Mati. Ahorita vamos a ver, ya que todos hayan terminado, vamos a ver
alisten su lapicero de una vez para ver si les quedó bien. Solo háganse un chequecito así chiquito, ¿eh? Y si les quedó mal, no se vayan a colocar una X ni nada, porque como ese ejemplo, solo lo corrigen, ¿oyeron? ¿Ya terminaron todos? Terminé, teacher, ¿le puedo decir mis respuestas en privado? ¿Sí, Mati? La teacher. Bien. Ahorita les doy medio minuto para que terminen los que no han terminado y resolvemos de una vez. Bueno, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí resolvamos. La primera entonces, niños, decía, diferencia entre el conjunto E y el conjunto D. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ahorita la primera. Dice, diferencia entre el conjunto E y el conjunto D. ¿Qué elementos del conjunto E son diferentes al conjunto D? ¿Sí? Entonces, vámonos al conjunto E porque tenemos la E primero, ¿verdad? En esta operación. Entonces, nos está preguntando qué elementos del conjunto E no aparecen en el conjunto D. Entonces, tenemos que identificar aquí qué elementos del conjunto E no aparecen en el conjunto D. Y si nos fijamos bien, no aparece la J, no aparece la K, no aparece la L, ni la E. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos. ¿Y la D, teacher? No, ahorita solo estamos aquí en el conjunto E, ahí se recuerdan. Entonces dice, ¿cuáles son los elementos del conjunto E que no tiene el conjunto D? ¿Sí? Los elementos que tiene el conjunto... ¿Ya se destrabó? Teacher. Se volvió a trabar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no, recuérdense que tenemos que buscar solo los elementos que tiene el primer conjunto que no tiene el segundo. Y la D no la podemos colocar porque la D le pertenece al segundo conjunto, no al primero. Y ahorita estamos buscando los elementos que tiene el primer conjunto, que ahorita es el E, que no tiene el segundo, que sería este conjunto D ahorita. Entonces, los elementos que tiene el conjunto E, que no tiene el conjunto D, serían la J, la K, la L y la M, porque la A si se repite, la C si se repite, la E se repite, la G se repite y la I se repite. Entonces, los que no se repiten del conjunto E en el conjunto D serían la J, la K, la L y la M. Entonces, vamos a colocar diferencia entre el conjunto E y el conjunto D sería J, K, L y M. Ya está otra vez aquí el teacher. Ya volví, ahorita nos va a volver a sacar porque ya se va a acabar el tiempo. Ahí se recuerdan de volver a entrar al mismo link. Muy bien, entonces vean pues niños, la diferencia entre el conjunto E y el conjunto D, como les decía, eran los elementos del conjunto E que no tiene el conjunto D. ¿Cuáles son los que no tiene? La J, la K, la L y la M. Entonces la diferencia entre el conjunto E y D quedaría J, K, L, M. ¿A todos les quedó así? Ya volví de nuevo, otra vez me sacó esto. Bueno, entonces, ¿a quiénes les quedó así? ¿A todos les quedó así?